Bienvenidos a Discutamos México. Nuestro programa de hoy se titula Los pueblos originarios hoy. Antes de iniciar nuestro diálogo, nuestra discusión, voy a presentar brevemente a los participantes. La doctora Alicia Mayer, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Universidad Nacional, acaba de organizar un congreso cuyo tema fue precisamente los pueblos originarios, sus problemas, sus logros. Fue un gran congreso. Nogniutzin, mi amigo Natalio Hernández, es un gran cuicapiqui, que quiere decir forjador de cantos, poeta. Ha organizado una fundación Flor y Canto para favorecer, diríamos, la difusión de la lengua náhuatl. El doctor Andrés Fábrega, director, es antropólogo, director de la Universidad Intercultural con sede en San Cristóbal de las Casas. Él se ha interesado desde hace muchos años precisamente por los pueblos originarios contemporáneos. Bueno, ya saben ustedes quiénes somos. Yo soy su humilde servidor, Miguel León Portilla. Bueno, nuestro tema es los pueblos originarios hoy. ¿Cómo vamos a enfocarlo? Yo quiero decir que yo tuve inspiración de esto por dos maestros extraordinarios que tuve. El padre Garibay, el famoso padre Garibay, que estudió tanto la literatura náhuatl, y el doctor Manuel Gamio. Me decían ellos, no pienses nada más en los indios muertos, piensa también en los indios vivos. Nuestro diálogo va a ser sobre los indios vivos. Yo quisiera presentar dos ideas y empezamos ya luego nuestro enfrentamiento o nuestro acercamiento. Primera idea, dado que esto va girando en torno a los centenarios, ¿qué les pasó a los indios? ¿Qué sacaron o qué perdieron con la independencia y con la revolución de 1910? ¿Sacaron mucho? Vamos a ver. Y luego el segundo gran enfoque es, ¿y cómo están ahora los pueblos originarios? Señores, tienen la palabra. ¿Qué se les siguió a los indios con la independencia? Pues visto a la luz del presente y de la actualidad, pues resulta que la vida de la mayoría de los indígenas es bastante dramático el asunto, bastante decepcionante la situación que están viviendo hoy en nuestro país. Entonces, sí sabemos que participaron en el movimiento de independencia y desde luego sabemos que participaron de manera muy importante en el movimiento de Revolución Mexicana, pero podemos decir que pues no sacaron nada concreto hacia el mejoramiento de su sistema de vida, de su situación en general, tanto económica como social, y eso es lo que resulta pues muy preocupante. Pues yo también así lo creo. Según el Instituto Nacional de Población, nos dice que actualmente, no sé qué criterios siguieran, pero dicen que son 17.5 millones los pueblos originarios, sus descendientes en México. Si pensamos en la época de la independencia, era un número mucho más pequeño. México tenía, según Humboldt, según Noriega y Navarro, más o menos 6 millones de habitantes, de los cuales como 3, o sea, la mitad, eran indígenas. Naturalmente, antes de la conquista eran mucho más numerosos. Bora y Cook nos dicen, hablan de cerca de 20 millones. O sea, hubo una declinación demográfica enorme que después se fue reponiendo de tal manera que, por ejemplo, al iniciarse la revolución de 1910, que tenía México 14 millones de habitantes, 15 al principio y 14 al final, habría cuando mucho 5 millones de indígenas. Y si ahora hay 12, pues quiere decir que sea algo más que doblado, mucho en menos proporción que la población total. En fin, ¿qué nos dices tú, Natalia? Nehual non nekini quintlaspalos nican nochitlen tlachilia techita nashkan y panin mahuistic tlatoli. Yo quiero saludar a todos nuestros amigos que van a ver el programa y saludarlos en esta lengua nuestra que es la lengua náhuatl, la lengua mexicana. Yo diría que, digamos, en todo este proceso del bicentenario y del centenario, incluso desde la colonia misma, ¿qué perdimos los pueblos originarios de México? Perdimos gran parte de los territorios, porque los territorios más fértiles fueron ocupados por los colonizadores y
2 siglos para acá por los nuevos hacendados y a partir del siglo pasado por los terratenientes. Claro. Entonces perdimos gran parte de nuestro territorio. Y es importante porque el territorio es la base material para la reproducción de la cultura, claro, de la lengua, de la cosmovisión misma, ¿no? Y entonces, pero también perdimos gran parte de nuestra identidad. ¿Por qué la perdimos? Resulta que ahora mucha gente dice, bueno, ¿los indígenas son mexicanos? Claro que somos, claro, nosotros los más mexicanos. Más mexicanos. Y entonces cuando se refieren a nosotros dicen, pues la indígena de Querétaro, la indígena de Chiapas, la indígena de Zongolica. Pero ese indígena tiene identidad. Es la mujer purépecha, la mujer otomí, la mujer náhuatl o el hombre tzotzil o el hombre... Esa es nuestra identidad. Y entonces perdimos, como digo, gran parte de nuestra identidad. Los símbolos nacionales los generaron nuestros ancestros, los antiguos mexicanos. Ahí tenemos el águila sobre el nopal, claro, es el escudo nacional. Claro. Entonces, todo lo que vemos en antropología lo generaron nuestros ancestros antes de la llegada de Europa a México o de los europeos al continente y particularmente de los españoles a México. Y entonces ahora perdimos muchos de nuestros hermanos que se han mestizado. El mestizo no se reconoce en los pueblos originarios, pero tampoco se reconoce como parte de la ascendencia europea. Entonces están, como se decía en la colonia, en Nepantla. Seguimos estando en Nepantla. El mestizo está en Nepantla, es decir, ni es de aquí ni es de allá. Y esto es grave para el país. Puedes ir atenuando un poco tu afirmación. Se sienten ya mexicanos, ¿no? O sí, nos sentimos, porque yo creo que culturalmente todos los que estamos aquí somos mestizos, culturalmente. Pero digo, aunque sus padres hayan venido de China o de Turquía, ya somos mestizos. ¿Por qué? Porque hablamos de una manera diferente a los españoles, porque nuestras reacciones son distintas, nuestra misma visión del mundo está teñida de ciertos elementos indígenas, la alimentación, la farmacología, la sensibilidad, todo eso, de manera que somos mestizos. Bien, voy a terminar en esta primera ronda con la idea de lo que perdimos. ¿Qué ganamos? Eso, ¿qué ganaron? ¿Qué ganamos? Ganamos una lengua. ¿Un qué? Una nueva lengua, en este caso el español. Yo he dicho en varias oportunidades... Antes nuestra lengua náhuatl era la lengua franca. En Mesoamérica. Entendernos. Y ahora, claro, tiene que ser el español, porque si en Oaxaca hay, 16 o algo así, grupos étnicos, es imposible que un trique hable con un guave, y con el guave con el zapoteco, etcétera. Tiene que acudir a una lengua franca, que es el español. Y entonces, para mí, creo que una de las cosas importantes que hemos ganado, como he dicho, es el español, porque ya es nuestro. Ya es de los mexicanos, lo hemos hecho nuestro. Andrés. Pues yo me remito primero al gran texto que escribió Bonfil de el origen mismo de la palabra indio o del concepto de indio, que él demostró claramente que era un concepto colonial. De manera muy breve y digamos y muy simplificada, Bonfil nos enseñó que no había indios mientras no llegaron aquí los europeos, los castellanos en concreto, sino que había pueblos, el pueblo náhuatl, los pueblos mayas, los distintos pueblos totonacas, etc. Esa es una primera cuestión que hay que recalcar. Yo escribí hace tiempo que deberíamos ya de dejar de decir indios para decir tzotziles, celtales, o en general pueblos originarios. O pueblos originarios, ¿no? Originarios no quiere decir que el hombre en América haya evolucionado desde los homínidos, no quiere decir. Quiere decir que eran originarios antes de que llegara cualquier otro. Deberíamos ya de dejar de decir indios para decir tzotziles, celtales, o en general totonacos, pueblos originarios. O pueblos originarios, ¿no? Originarios no quiere decir que el hombre en América haya evolucionado desde los homínidos, no quiere decir. Quiere decir que eran originarios antes de que llegara cualquier otro. Así ¿verdad? es, así es. Lo segundo es que hay cierto centralismo también aún entre los propios pueblos originarios. Por ejemplo, nos ha costado mucho trabajo introducir a toda la gama de pueblos nómadas, a los chichimecas, llamados así incluso por los mismos aztecas, ¿no?
nos ha costado mucho trabajo introducirlos en los procesos de construcción de la nación. Sencillamente los hacemos a un lado, ¿no? Y sigue siendo eso una realidad muy importante. Yo acabo de estar en San Luis de la Paz, en Misión de Chichimecas, y ahí están los chichimecas, claro. Y siguen hablando chichimeco. Y pues yo creo que hay que tener también un poco de cuidado en fijarnos que el conglomerado humano que había antes de la llegada de los castellanos era de una variedad extraordinaria. Claro. Somos un país multicultural y plurilingüe, y lo éramos desde antes de que vinieran en el encuentro de dos mundos los españoles. Así es. Y finalmente hacia el sur pues tienes toda la gama de pueblos, no solamente los mayas, también los zoques, mijes, popolucas. Casi siempre se piensa en mayas cuando hablamos del sur. Claro. Pero el tronco mije, maya, popoluca es muy importante. Muy importante. Además, se dice que posiblemente fue el que, diríamos, el idioma que hablaron los olmecas. Sí, los olmecas, que eran los protolmecas, digamos. Así es. Ahora, ¿qué ganaron los pueblos originarios con la independencia? Pues muy poco. Y yo creo que ahí tendríamos que explorar con mayor precisión las herencias del pensamiento liberal. Claro, El propio Benito Juárez, a quien yo respeto muchísimo por muchas cosas, indudablemente, es un constructor de la nación, pero como buen liberal que era, las leyes de reforma, pues, en una parte pegaban muy fuerte a las comunidades. Claro. Todo el problema de la propiedad colectiva de la tierra, las comunidades corporadas, todo esto, el liberalismo fue muy, muy severo. Y después el liberalismo es heredado en pleno siglo XX por la Revolución. Entonces ahí tendríamos que volver a examinar el indigenismo, que por otro lado hay gente muy ilustre ahí, como Caso, como Aguirre Beltrán, que fueron maestros nuestros, Alfonso Villarrojas, muy respetables, pero liberales nacionalistas también. Y pues la idea del indigenismo era asimilar, ¿o no es cierto, Natalio? Era asimilar a las culturas. Asimilar quiere decir pues que se vuelvan todos mestizos mexicanos. Entonces, es un año muy bueno para volver a repasar todo esto. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, para no pensar nada más en el pasado, sino en el presente. En el presente, sí. Pero yo quiero decir, desde el momento de la independencia, que coincide con la Junta Extraordinaria en España, en Cádiz, en donde se elabora la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución de los pueblos, digamos, de habla española. No había habido nunca antes, eran todos reyes absolutos, por eso es el antiguo régimen antes de la Constitución. Esa Constitución liberal también ya dice, no hay diferencias, no debe haber diferencias de castas, ni de indios, ni de nada. Todos somos ciudadanos españoles. Entonces, el propio Morelos dice en un discurso, esa jerigonza de tente en el aire, salta atrás, mestizo, quién sabe qué. Todos somos mexicanos americanos. Eso en teoría es bellísimo, nada más que en la práctica no lo es, porque las leyes de Indias, mal que mal, aunque no se aplicaran siempre, decían, hay repúblicas de indios, que eran como los Saltépetl, ¿verdad? Ajá, tenían sus gobiernos, Saltépetl. tenían sus tesoreros, sus escribanos, todo. Eso desaparece. Tenían juzgados de indios. Si había un pleito, tenían ellos la posibilidad de acudir allí con su lengua. Desaparece. La propiedad comunal todavía no, pero está en camino de desaparecer. Las lenguas empiezan a ser despreciadas. Entonces es terrible. Decía yo que don Carlos María de Bustamante, pues uno de los padres de la patria, historiador también oaxaqueño, dice, oigo un retintín, que ya no hay indios en esta tierra, nada más que volteo la cara y los veo por todas partes. ¿Por qué quieren engañar así a la gente? Claro. Y luego, como tú dices, viene la cuestión de la reforma. La cuestión de las leyes de reforma, el objetivo era, naturalmente, separar a la Iglesia del Estado, disminuir el poderío que tenía la Iglesia, desde luego, que era necesaria esa forma de independencia también, pero afectó a los indígenas. Dice Ignacio L. Vallarta, uno de los constituyentes de 1857. Se nos ha reprochado que no tomamos en cuenta a los indios. Claro que los tomamos en cuenta. Pensamos que deben ser como nosotros, que no tengan propiedad comunal, eso es primitivo, sino privada. O sea, quedaron mal parados, ¿no? Y yo menciono ahorita el viejo texto de Fray Matías de Córdoba, mi paisano, que se llama De por qué los indios deben vestir y calzar a la española y manera de lograrlo sin coacción y sin fuerza. Es un texto de 1798. Sí. Que con ese texto ganó Fray Matías
un concurso al que convocó la Sociedad Económica de Amigos del País. Lo menciono porque es un texto liberal y ahí está muy claro otra vez esta idea de que arrastran los indios de hoy, o sea, es verdad, a la que se enfrentan los indios de hoy, los pueblos originarios de hoy, de que tienen que volverse, entre comillas, mexicanos. Y el problema es que está muy metido esto en la sociedad mexicana, ya no digamos el gobierno, en la sociedad mexicana. ¿No? Pero justamente, digamos, es lo que decías, toda la política indigenista que se desarrolla a lo largo del siglo XX tiene esta misión y esta visión. Volver a los pueblos originarios a imagen y semejanza de la población, vamos a decir, mestiza, europeizada. Así es. ¿Sí? Así es. Porque toda la idea y esta idea de que México o la República Mexicana del 19 tiene que parecerse a Europa. Claro. Nos afrancesamos, Claro. y era la tesis de Porfirio Díaz. Claro. El doctor Gamio decía, las leyes de nuestros países, no solamente de México, de Perú, Guatemala, Ecuador, etcétera, están hechas como si fuéramos europeos. Y seguimos pensando no hay ni con mosca esa de alusión idea. a los pueblos indígenas. En los considerandos del Código Civil último, bueno, antes que hubo reformas, se dice, hay países con heterogeneidad lingüística y cultural. Afortunadamente nosotros no tenemos ninguna, por consiguiente, solamente debe haber una ley. Muchos abogados yo he platicado, ¿cómo que usted quiere que haya? No, yo no quiero excepciones, yo quiero que se haga justicia. El no hacer excepción es justamente hacerla, ¿no? Así que es verdad. Yo creo que uno de los problemas iniciales de toda esta largo viacrucis de los pueblos indígenas es precisamente que con la independencia no se incluyeron los pueblos indígenas en el nuevo proyecto de nación. Así es, se les excluyó. Y no solamente en el siglo XX, sino durante todo el siglo XIX, el discurso fue precisamente la asimilación de los pueblos indígenas, el que no hablaran sus lenguas, el que se destruyera su cultura. Y eso es una herencia del siglo XIX al XX. Así es. Pero yo creo que hay que hacer también ahí un apunte muy importante. Por ejemplo, en el 19 tenemos dos personajes muy distinguidos. Uno es Ignacio Ramírez, el nigromante, Claro. que incluso lleva a la Cámara de Diputados de que la educación debe impartirse en la lengua y a partir de los valores culturales de los pueblos originarios Es de totalmente México. verdad eso. Lo mismo lo retoma Altamirano. También. ¿no? Y Altamirano, allí, don que era Miguel, náhuatl, era náhuatl. los dos eran de Los estirpe dos, sí, náhuatl. sí. Sí, pero también hay, por ejemplo, y es tu paisano, el maestro Rafael Ramírez. Ah, no. Escribía Terrible. cosas terribles. Terrible. Y hoy se da un Estamos premio. hablando del siglo XX. Y, Pues claro, como y hoy se da un Vasconcelos, ¿no? premio, hoy se da un premio a los maestros llamado Bueno, Rafael Justo Ramírez. Sierra, A mí me da Vasconcelos. pena. Podemos hacer un puente para pasar a la revolución. Todavía Justo Sierra, el gran Justo Sierra, Sí. el único que se salvó en la quema del gobierno de Porfirio Díaz, y no puedo hablar mal de él, fue el que restaura la universidad, ¿verdad? Pero él dice, en unos congresos de educación, dice, tenemos que quitar esas lenguas, son primitivos dialectos, y que los maestros que aprendan la lengua para borrarla. Mientras tengamos toda esa jerigonza de lenguas, no podremos ser un solo país. Eso pensaba. Y Un señor intelectual de la Ramírez, talla de otro, Vasconcelos, era, de cierta ¿no? manera, peor Tremendo, todavía. Tremendo. Y que estaríamos hablando ya del siglo XX, Sí, que es es muy decir, importante sí, sí. enfatizar esos Pues sí. aspectos. Bueno, el mismo general Lázaro Cárdenas, hacia los años 30, decía que había que mexicanizar al indio. El mismo general Lázaro Cárdenas, hacia los años 30, decía que había que mexicanizar al indio. ¿no? Totalmente. Y no indigenizar a México, ¿no? Entonces continúa Sí. esta Y eso política. que está señalando la doctora Mayer es muy importante porque gracias a eso introduce Lázaro Cárdenas al Instituto Lingüístico de Verano. Pues sí, fue amigo de ellos. Amiguísimo, digo, eran amiguísimos con Tausen, que era el fundador. Lo menciono porque el Instituto Lingüístico de Verano es introducido por un gobierno como el de Lázaro Cárdenas, por otro lado un gobierno muy luminoso por otras cosas, pero el Instituto Lingüístico de Verano vino aquí para desindianizar completamente. Y esa era su misión.
Creo que otra herencia nefasta de la revolución, bueno, hay cosas muy positivas que deja la revolución en torno al discurso indígena, pero una de las herencias que me parecen nefastas son los estereotipos que crea la propia revolución, Sí, ¿no? estamos de acuerdo. Que después se proyectan en la literatura popular y en el cine, por ejemplo, ¿no? En la Cuando pintura, tenemos un Pedro en la Infante pintura como un también. Tizoc, o una María Sí, Félix como una indígena, Sí, es cierto. y esos estereotipos siguen imperantes hoy en día. Bueno, la India María, ¿no? Que Claro. es el hazmerreír de todo Incluso mundo. la imagen de Juan Diego, digamos, veamos las películas mexicanistas en torno a la Tonantzin en Guadalupe, ¿no? Juan Diego minimizado cuando era un guerrero y era un tlamatini, ¿verdad? Y ahora se parece más a Hernán Cortés que... Bueno, en términos de imagen, pero yo me refiero En términos de imagen, sí. a la identidad y al ser, Sí, digamos. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Sí, yo diría, en lo que concierne ya a la revolución, ha habido quien duda que Zapata hablaba náhuatl. Yo no digo que lo hablara como Nezahualcóyotl, pero que hablaba, no hay duda. Sí, En sí, Morelos, lo hablaba. en esa época, la mayoría de la gente hablaba náhuatl. Pero además reivindicó la lengua, incluso todo su ejército eran nahuablantes. Y en Milpalta se hablaba un náhuatl Muy bueno, extraordinario. se sigue todavía. Se Por sigue ejemplo, hablando. Tenemos a Librado Silva Galeana, a Francisco Morales, a varios, que hablan un náhuatl parecidísimo al de los textos que estudiamos. Así es. ¿verdad? Una cosa extraordinaria de Zapata es haberle escrito, por ejemplo, al presidente Woodrow Wilson Sí. sobre la Esa carta. valía de los indígenas Sí. y sobre lo equivocados que estaban los juicios racistas del porfiriato. Sí. Sí, es verdad, es verdad. O sea que hay, pues, dentro de los grandes dirigentes de la revolución, como Zapata, sí hay ya también una visión de que los pueblos indios o los pueblos originarios tenían que tener un lugar preponderante en la construcción de la nación porque siempre lo han tenido. Una cosa es que lo hayan tenido y otra cosa es que no se les ha reconocido. Pero hay regiones del país que no se pueden explicar sin la contribución de los pueblos originarios. claro. Chiapas es una de esas Claro, regiones. claro. Pero entonces, con lo que plantea el doctor Fábregas, tendríamos que pasar ya a la visión de futuro de Claro. los pueblos originarios de México en el proyecto de nación del Así siglo es. XXI. Claro. Es decir, Porque lo que hemos dicho tiene que ver con toda esta visión de un indigenismo paternalista, Así es. ¿no? Del siglo, Sí, que hay que una llevarlos de política la mano, son indigenista como niños. del siglo XX, del Estado mexicano, de las instituciones mexicanas, digamos, con toda esta orientación de asimilación, de incorporación, de integración, en detrimento de estas identidades propias de los pueblos hay originarios. gente que cree que el ser descendiente de pueblos originarios es sinónimo de estar en la miseria, de estar mal vestido. O en la ignorancia. O de ignorancia, terrible cosa. Y claro, por desgracia, es cierto que grandes porcentajes de los pueblos descendientes de los originarios viven en una situación de pobreza extrema, aunque hay excepciones. Por ejemplo, los zapotecos del Istmo, como nuestro amigo Víctor de la Cruz, pues como tú, son personas como cualquier Ireneo mexicano. Rojas, en el Ireneo caso. Rojas, que es un físico nuclear, como lo decían. Claro, ellos ya participan en la vida, es decir, tienen que participar en la vida de México, pero manteniendo, si quieren, su identidad y su lengua, si quieren. Esto es un proceso que lo podemos ejemplificar. En España hay grupos también de tradiciones culturales y lenguas distintas. Los vascos, que no son ni siquiera una lengua indoeuropea. Los catalanes, que tienen un estatus desde muy antiguo con una rica literatura. Los gallegos un poco más arrinconados. Entonces, esos pueblos pueden coexistir o no. Durante el franquismo se agravó la cosa porque les prohibían hablar sus lenguas. Fue terrible, ¿no? Ahora, modernamente, digamos, sí existen las comunidades, las autonomías, pero todavía no se llega a una convivencia plena aceptando la diferencia cultural y la importancia de la lengua del otro. A mí por eso cuando se dice a veces que hablamos español, yo digo, mejor decir a veces, mejor hablamos castellano, porque el catalán y el vasco son lenguas españolas también, Así es. puesto que se hablan en España, ¿no? Es que no existe el español, eso fue un invento de Franco. Pues sí. Tú que estás en Chiapas, ese lugar tan particularmente interesante, Chiapas, claro, siguió una trayectoria un poco diferente a la del resto del país. Así ¿Por es. qué? Porque era parte de Centroamérica, parte de la Capitanía de Guatemala. Y en ese sentido estuvo un poco al margen de muchos cambios. Pero de todos modos, ¿tú cómo ves la situación de los pueblos indígenas hoy? ¿Qué es lo que más ellos reclaman? Bueno, hay una revitalización muy importante en términos de que ya existe un grupo intelectual Eso. que es capaz
de producir. Aquí tenemos uno. Bueno, aquí tenemos a Natalio en el mundo náhuatl. A mí me parece que la situación paternalista hay que despojarnos de ella. Claro. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y en Chiapas sí ha surgido un movimiento intelectual muy importante. Incluso ya desde los años 80 se fundó una revista que se llama Nuestra Sabiduría y que la editan los propios pueblos originarios en todas las lenguas que se hablan en Chiapas. Los artículos vienen escritos en todas las lenguas. Son 6 lenguas las que hablan. No, son 13 ya. 13 ya. 13 ya porque han venido claro, de Guatemala. Claro, seguro. exactamente. Sí, ya tenemos canjobales, tenemos mames. Es cierto, quichés. Hay quichés ya. Hay quichés ya. Mames, claro. Claro, la selva está llena de pueblos de Guatemala, que ahora ya son chiapanecos. Claro, sí, porque con la guerra civil en Guatemala se vinieron muchos allá a México, ¿verdad? Sin embargo, políticamente están mal representados. Si uno ve la composición del Congreso local, pues la representación de estos pueblos es prácticamente inexistente. Y ese es un punto que a mí me parece que hay que tocar, es muy importante discutirlo. Yo quisiera tocar justamente ya pues la situación de Chiapas a raíz de lo que yo llamo el aldabonazo en la conciencia de México. Entérate de que hay pueblos indígenas, de que hay pueblos originarios. Y entonces los acuerdos de San Andrés Larraízar, acuerdos fallidos porque no se han respetado. No se han cumplido. ¿Verdad? Para mí, ahí está, digamos, la síntesis en gran parte de las demandas de los pueblos originarios. Yo quisiera retomar lo que ha dicho Andrés Fábregas. De hecho, toda esta emergencia de una nueva intelectualidad indígena que establece ya las premisas para un diálogo intercultural entre pueblos originarios y Estado mexicano, pueblos originarios y sociedad nacional mestiza, se da a partir de 1994 con el surgimiento del EZLN. Claro. Pero lo del movimiento zapatista no surge de manera espontánea. Tiene que ver con todo el movimiento de los 70s, el movimiento campesino náhuatl de la Huasteca, los movimientos en Oaxaca, en fin, en diferentes partes del país. La teología de la liberación y todo lo que se inyecta pero esto por ahí se va dando incluso hasta llegar al movimiento 500 años de resistencia indígena en 1992, que es justamente cuando recorre incluso todo el continente americano este movimiento de 500 años de resistencia indígena negra y popular. Y en el caso de México, el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, que trae como consecuencia la primera reforma constitucional de 1992, modificando el artículo 4 constitucional. Como se descubre de pronto, resulta que hay sol, ¿verdad? De reconocer que somos un país pluricultural y plurilingüístico, cuando es evidente eso, ¿no? Así es. Pero eso se dice justamente en el artículo 4, que es casi como un poema, que dice: México es una nación pluricultural sustentado originalmente en los pueblos indígenas. Así es. Lo que falta es decir en las escuelas qué quiere decir eso. Pero además... Y pasearlo, o digamos, vaciarlo hacia toda la legislación mexicana, al campo de la educación, a todos los campos, porque si no nada más queda en la Constitución así en el aire, tiene que bajar. ¿A ti qué te parece eso, Alicia? Falta muchísimo por lograr, pero creo que sí, efectivamente, los años 90 son como un parteaguas enorme, ¿no? En 1993 es el año, se declara el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Parece paradójico que un año después haya este levantamiento que simbra las conciencias de la nación entera, y de allí se va efectivamente hablando casi por primera vez sobre los derechos humanos, ¿no? Que los indígenas tienen derecho a la vida, al trabajo, a ser incorporados en los proyectos de producción de la nación. Pero estamos hablando de 15 años para acá. En 1993 es el año, se declara el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Parece paradójico que un año después haya este levantamiento que simbra las conciencias de la nación entera, y de allí se va efectivamente hablando casi por primera vez sobre los derechos humanos, ¿no? Pero estamos hablando de 15 años para acá, ¿no? Cuando toda nuestra historia, que son 500 años, parecen estar ahí en lo nebuloso, ¿no? O ausentes. Efectivamente.
especialmente en los años 70, ¿no? Por ejemplo, donde se habla ya a través de la teología de la liberación de una iglesia autóctona, por ejemplo, ¿no? Ya respetando estas características propias, ¿no? Se habla incluso de una teología indígena que el Vaticano rechaza, ¿no? Claro. Pero luego en los años 80 ya hay reformas a la Constitución y leyes que se orientan ya a, por lo menos, darle presencia o existencia a los pueblos indígenas. Reconocimiento. Pero creo que sí es a partir del 94, de 1994, donde empieza ya a hablarse sobre mandar sistema de salud adecuado, educación, la presencia jurídica de las comunidades, pero eso es muy, muy reciente. Yo quisiera decir, ya se nos acerca un poco el final de esta discusión, que justamente hay ciertos vislumbres de esperanza, ¿no? Y esos vislumbres de esperanza provienen, en primer lugar, de los pueblos mismos. Es lo que decíamos hace un momento, estos líderes que han ido surgiendo, no solamente, digamos, escritores, poetas, narradores, sino también médicos, abogados. Incluso hay una revaloración, diríamos, paulatina de las lenguas originarias. ¿Verdad que sí? Tú fuiste el primer director de la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas. ¿No había gente que quería participar en cursos para aprender lenguas originarias? Yo creo que todo este movimiento, digamos, de reconocimiento de la diversidad lingüística del país se empieza a dar precisamente desde los 80s. Recordemos, por ejemplo, toda esta creación de academias de lenguas indígenas en los 80s y posteriormente en 1990 se lleva a cabo el primer encuentro nacional de escritores en lenguas indígenas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes crea el sistema de becas para escritores en lenguas indígenas en 93-94. El premio Nezahualcóyotl de literatura en lenguas indígenas. Se ha creado el programa de México Nación Intercultural y Plurilingüística con José del Val. A partir de y se dan 2001. muchas becas a estudiantes indígenas en la propia universidad. O sea, la universidad asume su responsabilidad frente a los pueblos originarios, ¿no? Sí, en los años 90 organizamos el primer encuentro de escritores indígenas en Chiapas. Claro. Todavía fue el finado Carlos Montemayor, que en paz descanse. Sí. Yo creo que a mí me gustaría terminar con unas propuestas específicas para quienes nos oyen y también para que quienes nos gobiernan se enteren un poquito más de la realidad de México. A veces parecería como que, ¿dónde están los indios esos? ¿Qué indios ni qué nada? ¿Cómo que qué indios ni qué nada? Son los mexicanos más mexicanos que nadie, los dueños de nuestra raíz cultural, son los que más que nadie deben ser escuchados. ¿Qué recomendarías tú, digamos, primero a la sociedad civil y a nuestros gobiernos? Yo creo que el gobierno debe poner especial atención en la educación, en la salud y en la incorporación de los pueblos indígenas al tren de la producción nacional. Es decir, incorporación en el sentido de que participen, pero manteniendo su lengua, su cultura, si así lo desean. Así es, ¿verdad? O sea, que este país se exprese como una nación multiétnica, pluricultural y multilingüística. Así es. Eso sería una de las Que cosas más reconozca importantes. oficialmente. Digo, para dar una cifra, hay un 70% de personas de origen indígena que no les llega el sistema de salud. Hay 1 millón de analfabetos. Hay 1.200.000 personas que no tienen instrucción alguna. Yo creo que eso se le debe atender de manera urgente. Urgente. Bueno, en esta perspectiva hacia el futuro, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender todos los mexicanos, los políticos, los funcionarios, los intelectuales, es que necesitamos ya llegar a la construcción de una nación realmente multilingüe y pluricultural. Y esto tiene que ver con las nuevas relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, los pueblos indígenas y la sociedad nacional. ¿De qué manera? En el desarrollo, por ejemplo, ya no seguir despojando a los pueblos originarios para construir nuevos proyectos de desarrollo, excluyéndolos de los proyectos. El caso Atenco, por ejemplo. Claro. Si en Atenco hubieran planteado una participación equitativa entre los pueblos originarios y los empresarios,
los de Atenco estarían felices. Y así si revisamos en cada una de las regiones. No se trata de comprarles el terreno a cualquier precio, sino compartir el proyecto de desarrollo para que ellos sean empresarios y no barrenderos o prestadores de servicios de esas empresas. En el ámbito de la educación, plantearnos una educación intercultural bilingüe para todos los mexicanos. Plenamente bilingüe, no ficticiamente bilingüe. Claro, pero para todos los mexicanos. Sí, claro. De manera regional, que en Chihuahua sea educación bilingüe, español, rarámuri, para todos. Una cosa que dijo Juan Gregorio Regino cuando vino este señor, el peruano que fue secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Ajá. Le dijo, señor Pérez de Cuéllar, yo tengo una cosa que usted no tiene. Dice, usted sabrá probablemente, hombre, español, claramente, francés, alemán. Pero yo tengo 2 lenguas maternas. Desde niño aprendí, obviamente, el mazateco, que me permite hablar con 400,000 hermanos míos, mis abuelos, mis padres, mis hijos, mi mujer. Pero también aprendí desde muy niño el español, que me permite hablar con millones de personas en el mundo. ¡Qué bien! Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo creo que la sociedad mexicana en su conjunto sigue teniendo una deuda muy grande con los pueblos originarios. Sí, y es una deuda que hay que saldar. Y es de la sociedad mexicana, ¿sí? No solamente es tarea del gobierno. Y sí coincido con que el sistema educativo en esto es vital. Y hay que aprovechar instrumentos que ya existen. Por ejemplo, la Ley de Derechos Lingüísticos ya borró esto de un idioma oficial, que por cierto nunca hubo. Nunca hubo. Eso nos lo inventamos. Sí. Pero ya la Ley de Derechos Lingüísticos dice que todas las lenguas que se hablan en este país son nacionales. Claro. Y eso tiene repercusiones muy importantes. Quiere decir que un muchacho zoque puede escribir su tesis de licenciatura o de doctorado en zoque. Claro. Y es un problema de la institución a la que lo presenta, si tiene quien lo lea o quien no lo lea. Esto hay que enseñarlo en las escuelas, hay que introducir la sabiduría ancestral de los pueblos originarios a las escuelas. Estoy de acuerdo con que la educación intercultural debe empezar en la primaria. Pero para todos. Para todos. Para hablantes, para mestizos, para que el otro se sensibilice. Sí, porque se piensa que intercultural es exclusivamente para los pueblos originarios. No, intercultural quiere decir todos tenemos que entrar que sea incluyente a las entrañas de esta nación, que es la multiculturalidad y lo Yo me atrevo a decir que yo invito a nuestros legisladores a que abran su mirada y escuchen. Nosotros estamos dispuestos a hablar cuando ellos quieran en relación, por ejemplo, con los acuerdos de San Andrés Larraín o de lo que quieran, porque en gran parte de ellos va a depender, puesto que son quienes formulan las leyes. Claro, estoy de acuerdo que las leyes no son la panacea, pero son el marco para poder obrar, ¿no? Yo quisiera retomar algo que planteó el doctor Fábregas en el sentido, por ejemplo, de que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas habla ya de lenguas nacionales como un reconocimiento a las lenguas originarias de México. Entonces, lo que viene es que el INALI debe hacer una campaña nacional para que la sociedad mexicana en general reconozca que son lenguas y no dialectos. Exacto. Porque Claro. si nosotros salimos a la calle, decir dialectos. ¿sí? Y se Salimos sigue a la diciendo, calle, preguntamos a la gente, oiga, y el otomí es idioma, no es dialecto. Oiga, y el zapoteco no es dialecto. Te preguntan, es el ¿qué español, tiene gramática el en náhuatl? Me han preguntado. Yo le digo, estuve hijo mío, gramática tienen todas las lenguas implícitas. Sí. Ahora, Escritas o no. más de 40 se han publicado diferentes, ¿no? Serían lenguas. Sí. Y entonces hay una desinformación Total. en la sociedad. Por eso y hay esta que- es hay que una hacer tarea hincapié de en la el sistema Secretaría de educativo. Educación Sí, Pública así es. para que los maestros de todos los niveles y de todos los sistemas tengan esta información de que no son dialectos. Todavía en nuestro medio hay injusticias espantosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, de un indígena que cometió un pequeño, vamos a decir, que tomó unos chicles, se los llevó. Y entonces lo detienen al pobre y lo acusan de robo, de fraude, quién sabe qué. Y el otro, como no tiene intérpretes, resulta que lo meten a la cárcel 4 o 5 años por unos chicles. Ha sucedido eso en México. Todavía en nuestro medio hay injusticias espantosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, de un indígena que cometió un pequeño, vamos a decir, que tomó unos chicles, se los llevó. Y
y entonces lo detienen al pobre y lo acusan de robo, de fraude, quién sabe qué. Y el otro, como no tiene intérpretes, resulta que lo meten a la cárcel 4 o 5 años por unos chicles. Ha sucedido eso en México. Estas 2 pobres mujeres que decían que habían secuestrado a unos policías. ¿Cómo van a secuestrar 2 mujeres negras a unos policías? Pues le metieron al bote. Y ahí están todavía algunas de ellas, ¿no? 20 años, ¿cómo es posible? Es una obligación de todos los estados de la Federación Mexicana de atender los requerimientos de intérpretes en caso de juicios de personas descendientes de los pueblos originarios. Ahí se abre un campo extraordinario, un campo extraordinario, por ejemplo, para los egresados de las universidades interculturales, los que egresan de la licenciatura en Lengua y Cultura, tienen un campo de trabajo brevemente enorme. De las universidades interculturales, tal vez ya estamos cerca del fin, pero alguna descripción de qué son. Bueno, las universidades interculturales ya son 10 en el país, tienen además una red, la REDUI, y la filosofía, digamos, de las universidades interculturales es introducir las sabidurías ancestrales de nuestros pueblos originarios al aula y discutirlas, y enseñarle a los jóvenes que no hay una sola manera de producir conocimiento, sino que la producción de conocimiento también es cultural, claro. También tiene vías culturales y sobre todo trabajar en la revitalización de las lenguas. Por ejemplo, en la Universidad Intercultural de Chiapas estamos trabajando 7 de las 13 lenguas que se hablan en el estado. Y esto es muy importante porque va preparando a la nueva intelectualidad de los pueblos originarios que tendrán que hacerse cargo y insistiendo en que la interculturalidad no es solamente para los pueblos originarios. Estamos tratando de que la universidad sea una especie de modelo de la convivencia, de que sí se puede convivir en la multiculturalidad, de que los idiomas no son barreras, sino estímulo a la relación más rica todavía entre No las se va a culturas, fragmentar ¿no? México, obviamente no, al revés, se va a enriquecer. Y se va a fortalecer. Y se va a fortalecer. A partir de la diversidad. Claro, porque entonces tendremos toda la fuerza de los pueblos originarios sumada al resto de la población. Las varias lenguas son perspectivas para ver la realidad. Es una riqueza importantísima. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Pensar todo eso, que somos mucho más ricos, más grandes. Y al decir esto, quiere decir, incluso a la larga, la capacidad de estas gentes participando en la economía será otro punto que fortalecerá a México. Yo quisiera apuntar algo más acerca de lo que ya ha dicho el doctor Fábregas. Las universidades interculturales son como los espacios académicos en donde se está generando un nuevo pensamiento para entender de que el siglo XXI es el siglo de la diversidad cultural en México y en el mundo. Claro. Y entonces estos intelectuales académicos de las universidades van a permitir incidir en la sociedad y en las instituciones para ir realmente construyendo desde abajo una nación multicultural. Demos un dato. La mayoría, digamos el 55% de los estudiantes de estas universidades interculturales son mujeres. Y esto es fundamental. Claro, la mujer porque quiere decir que exactamente mejor que el hombre. Y se están transformando las propias comunidades. Hoy las muchachas de los pueblos, por ejemplo en Chiapas, Tzotziles, Celtales, Zoques, van a la universidad y van a salir egresadas con licenciaturas en turismo alternativo, en lengua y cultura, en comunicación intercultural, en desarrollo sustentable, en fin, en una gama muy amplia. El impacto que eso va a tener de aquí a 10 años, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos. Eso es una gran riqueza y también retomando lo que se ha dicho de la educación, que no es solamente educar a los pueblos indígenas, sino educar a las sociedades mestizas y a las sociedades dominantes, digamos de alguna manera, para que rescaten a los indígenas, pero no como elementos de la arqueología. O del folclore. O desterrar, o tratar de desterrar a través de los medios de difusión y de las escuelas el racismo que todavía impera hoy en día y que hace que se denigre la cultura indígena y que se sientan avergonzados de ese pasado y de esas raíces, pero no verlo solamente como pasados y raíces, sino como una actualidad y como una fuerza que puede ser emergente y que puede ser efectivamente de una gran riqueza nacional. Y son pueblos del presente mexicano. Del presente, y tienen que ser del futuro también. Así es. Yo digo, es nuestra riqueza. Los pueblos originarios constituyen el tejido social
de abajo para la construcción del proyecto nacional del futuro. Si nosotros no mantenemos estas identidades particulares de nuestros pueblos, en 20 años México será una aldea sin raíces, una aldea global, sin raíces, sin memoria, sin historia, sin identidad. Porque las raíces que tiene México se fundamenta en los pueblos originarios de hoy, que son portadores de memorias ancestrales de muchos siglos atrás. Simplemente, y en esto el doctor León Portilla es uno de nuestros más grandes sabios. ¿Cuántas palabras decimos en castellano que vienen de los idiomas? De lenguas originarias, muchísimas. En las regiones. Yo publiqué incluso un artículo en la revista de Filología en España, nahuatlismos en el castellano de España. Así en España es. dicen petate, petaca, chocolate, aguacate, tocayo, sí. Muchas palabras, chicle, muchísimas palabras. Luego los intercambios, ¿no? Porque en España dicen tiza, que viene de tizayuca, ¿no? Sí. Y aquí decimos gis, que es de origen griego. Que es de origen griego, sí. Pues yo creo que las conclusiones que ya nos dicen que estamos en ellas son que es verdad que los pueblos indígenas no se vieron beneficiados realmente con los movimientos que conmemoramos. Es triste decirlo, pero es verdad. Y por consiguiente, como tú decías, tenemos otra vez esa gran deuda. Primera cosa. Segundo, que afortunadamente hay ciertos cambios, el artículo segundo constitucional, el cuarto antes y ahora el segundo, que reconoce la realidad en México, país pluricultural y con muchas lenguas, es una base importantísima. El haber tomado conciencia con el aldabonazo de Chiapas, la existencia de una serie de cosas nuevas, la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas, las universidades interculturales, el programa de México Nación Multicultural. En fin, ya hay varias cosas. La ley de derechos lingüísticos. Exactamente, todo eso es un cimiento que nos va a permitir, yo creo, no debemos de perder la esperanza que los pueblos indígenas se pongan de pie y nos ayuden al resto de los mexicanos a hacer de este país una nación más justa, más próspera y que sea respetada nuestra patria precisamente porque estamos orgullosos de tener esta realidad pluricultural y plurilingüística. Coincidimos. Muy bien. No sé si quieran ustedes decir una última palabra o ya le paramos ahí. Yo voy a decir una sola palabra en tzotzil. Muy bien. Colabal, que quiere decir muchas gracias por haberme invitado. Muy bien. Un pequeño poema que dice Mostla melawak tiyumoyol chicawase oxepa manis toshochi incuicatl. Mañana seremos ricos, florecerán nuestros cantos, trascenderán nuestras lenguas. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos de quienes han contemplado este programa y los invitamos a reflexionar. Este programa no es de erudición, este programa es, sí, de lo que pensamos, pero de un tema que es vital para los mexicanos, para todos los mexicanos. Es para reflexionar, para lograr que con el paso de los años no tengamos que lamentar, no tengamos que afligir de que haya gente mexicana que esté marginada. Todos somos iguales, sí, pero somos con diferencias culturales. Eso es lo importante, porque la idea de que todos somos iguales para borrar las diferencias es un error terrible. En primer lugar, es como decir genocidio, eso sí, es un culturicidio, un lingüicidio, y no podemos hacer eso. Muchas gracias. Pues yo creo que hemos defendido nuestra tierra. Muy bien. Hemos algo. Liderazgo y participación son fundamentales. Es decir, nosotros como empresarios tenemos la gran responsabilidad hoy en día de entender cómo podemos sumar. Que el tema de las reformas es un tema que tenemos que abordar necesariamente en algún momento. Se ha cuestionado mucho inclusive el modelo económico, ¿no? Pero en realidad es porque no hemos tenido las reformas necesarias para realmente que la economía de mercado con responsabilidad social muestre realmente todos sus beneficios. Hay quienes teorizando dicen que el empresario es el actor que es capaz de enfrentar la incertidumbre. Lo dan como el dato mayor. Siempre tiene la incertidumbre enfrente. ¿Un empresario siempre tiene que ser optimista? Yo creo que los empresarios son mucho más cumplidores, en lo general, de lo que se pudiera pensar. ¿Por qué no se dan los cambios? Y eso me lleva, yo creo que a la madre de todas las reformas, que debiera ser la reforma política en este país.
Thank you.